Hola amigos de Patrimonio, bienvenidos a una nueva edición del programa. Me encuentro en el distrito de Santiago, exactamente en la Plazoleta Belén, a razón que dentro de unos días será la festividad de Mamacha Belén, precisamente la patrona jurada de nuestra ciudad. Esta semana en el programa tendremos informes respecto a los balances de gestión de las subdirecciones de interculturalidad y de industrias culturales. También los 34 proyectos que se ejecutaron durante el 2022 por parte de la Dirección de Cultura de Cusco y la declaración del Santuario Histórico de Machu Picchu como área protegida por el Estado. Esto y mucho más hoy en el programa. La historia nos dice de que la Virgen Belén apareció en Cusco después de que unos pescadores en el puerto del Callao la encontraran dentro de un baúl. Allí decía de que la Virgen era para nuestra ciudad. Por otro lado, el 8 de enero se conmemoró un nuevo aniversario de la declaración del Santuario Histórico de Machu Picchu como área protegida por el Estado. En la siguiente nota vamos a conocer todos los detalles al respecto. El pasado 8 de enero se cumplieron 42 años de la declaración de Machu Picchu como santuario histórico. El año 1981, el Estado peruano, mediante el Decreto Supremo 001, declaró como santuario histórico las 32.592 hectáreas ubicados en el distrito de Machu Picchu, provincia de Urubamba del departamento de Cusco. El santuario comprende monumentos arqueológicos como Machu Picchu, Incaracay, Intihuatana, Intipata, Choquesuizui, Chachabamba, Huayna, Puyupatamarca, Sayajmarca, Runjurajay, Guayllabamba, Torontoy, Huaynagente, Machuquente, Corihuayrachina, Pulpituyo, Patallasta, Palcay y otros que se hallan asociados a una variada e importante fauna nativa, de la cual muchas especies se hallan en peligro de extinción, como es el osjo de anteojos, el gallito de las rocas y especímenes de la flora, entre los que destacan las diversas familias de orquídeas. Debido a estos atributos extraordinarios, en 1983, el Santuario Histórico de Machu Picchu fue inscrito por la UNESCO como Patrimonio Mixto en la lista del Patrimonio Mundial, por la expresión de la armonía de la obra humana, la cosmovisión andina y la naturaleza que conserva la yacta de Machu Picchu, las montañas de Huayna Picchu y Machu Picchu, los 60 sitios arqueológicos, la red de caminos inca y las deidades andinas. Un bien cultural y natural puede ser inscrito en la lista del Patrimonio Mundial solo si posee un valor universal excepcional. Valor universal excepcional significa que tiene una importancia tan extraordinaria que trasciende las fronteras nacionales y cobra importancia para las generaciones presentes y venideras de toda la humanidad. Por lo tanto, la protección permanente de este patrimonio es de capital importancia para el conjunto de la comunidad internacional. Cuando se presenta una propuesta de inscripción en la lista del Patrimonio Mundial, se tiene que explicar en qué consiste este bien, por qué posee un posible valor universal excepcional
y de qué modo podrá mantenerse, protegerse, conservarse, administrarse y darse a conocer dicho valor. De acuerdo al Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, existen 10 criterios para determinar el valor universal excepcional de un bien. El primer criterio es que dicho bien represente una obra maestra del genio creador humano. También tiene valor universal excepcional cuando ese bien es testimonio de un intercambio de valores humanos durante un período concreto en un área cultural del mundo determinada. Cuando aporta un testimonio único o al menos excepcional sobre una tradición cultural o una civilización viva o desaparecida. Un bien posee valor universal excepcional también cuando es un ejemplo representativo de un tipo de construcción o de conjunto arquitectónico o tecnológico o de paisaje que ilustre uno o varios periodos significativos de la historia humana. Cuando es también un ejemplo destacado de formas tradicionales de asentamiento humano o de utilización de la tierra o del mar, representativas de una cultura o de varias culturas, o de interacción del hombre con el medio ambiente. También tiene valor universal excepcional cuando es ejemplo representativo de procesos ecológicos y biológicos y cuando contiene los hábitats naturales más representativos y más importantes para la conservación de la diversidad biológica. Machu Picchu es el sitio arqueológico inca más sobresaliente debido a su creativo diseño urbano, la belleza de su arquitectura y el fino trabajo en piedra de sus construcciones. En su planificación se aprovechó notablemente la topografía de la cima de la montaña, a la que transformó en una imponente yacta. Fue edificada en el siglo XV por el Inca Pachacútec. Fue abandonada en los primeros años de la colonia española y redescubierta en el año 1911. La arquitectura de esta ciudad inca se mimetiza excepcionalmente con el maravilloso entorno natural al que se encuentra estrechamente ligado. Desde su declaración como santuario histórico, el Estado peruano ejecuta diversos trabajos para su mantenimiento, conservación y preservación. Durante estos 42 años, y en especial en la última década, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco ha elaborado y actualizado el Plan Maestro de Machu Picchu, documento rector de la gestión y conservación del santuario, cuya aplicación permite mantener en óptimas condiciones el más importante patrimonio arqueológico del país. En el santuario de Machu Picchu se realizan trabajos de forma permanente para el cuidado, mantenimiento y conservación de la yacta y de la red de caminos inca, labor que está a cargo de personal especializado y profesionales con mucha experiencia. Estas tareas comprenden los trabajos de mantenimiento de estructuras como muros, recintos, canales, fuentes, escalinatas, plataformas empedradas y caminos que forman parte del santuario. También como parte de la labor de conservación del santuario de Machu Picchu, se realizan las labores de investigación y monitoreo geológico de la yacta y de los sectores anexos para desarrollar acciones preventivas y así evitar potenciales daños al monumento. En los últimos años se ejecutaron trabajos de restauración y puesta en valor de los monumentos arqueológicos Andenes Orientales, Salapunku, Choqueyusca, Machuquente, Incarajay, Corihuayrachina y otros. El trabajo de protección y conservación que desarrolla el Ministerio de Cultura a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco permite garantizar la preservación del santuario histórico de Machu Picchu
para el conocimiento y disfrute de las próximas generaciones. Todos podemos contribuir a su cuidado, cumpliendo las recomendaciones que se plantean durante la visita y recorrido del Santuario Histórico de Machu Picchu. Capac Ñan es, en quechua, el Camino del Señor, camino principal de una extensa red de comunicaciones que se habían organizado a lo largo de muchos siglos de la civilización andina y que los incas del Cusco habían articulado en el siglo XV, como parte de un proyecto político integrador llamado Tahuantinsuyo. Los arqueólogos han descubierto que 2500 años antes de los incas, en el Perú ya habían caminos que conectaban grandes centros urbanos y formaban redes de comunicación y transporte en extensos territorios. El Capac Ñan ahora, al igual que en sus orígenes, sigue uniendo expectativas y esperanzas de tiempos mejores a través del empoderamiento del patrimonio de manera integral por parte de las comunidades locales y es el mejor ejemplo de cooperación conjunta con participación integral de todos los actores, fomentando la investigación, propiciando la preservación y desarrollando un uso social adecuado del patrimonio. Esto permite evidenciar que el conocimiento de la historia de los pueblos es la base para resolver las circunstancias del presente y para la construcción de un futuro mejor para las naciones. Bicentenario del Perú 2024. A lo largo de la historia, la explotación indiscriminada de recursos naturales en la Amazonía peruana obligó a algunos pueblos indígenas a internarse en las zonas más alejadas del bosque en búsqueda de su seguridad. Una parte de esta población vive hasta la fecha refugiada en áreas de difícil acceso sin mantener contacto con otras personas y comunidades. A esta población se le conoce como pueblos indígenas en situación de aislamiento. No obstante, en las últimas décadas, algunos de estos grupos han comenzado a relacionarse con personas y comunidades vecinas. A ellos se les denomina pueblos indígenas en situación de contacto inicial. A ambos grupos de personas se les conoce como Piasi, pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial. Ellos mantienen una estrecha relación con el bosque y conservan un conocimiento único que les facilita obtener sus alimentos y medicinas. Han construido aquí una conexión espiritual y cultural de cientos de años. Sin embargo, esta población, que se calcula en más de 7.000 personas, se encuentra en situación de extrema vulnerabilidad. Debido a su situación de aislamiento, estos pueblos no tienen defensas para enfermedades comunes como la gripe. Por ello, un acercamiento o contacto directo con personas ajenas podría contagiarlos y matarlos. Asimismo, su estrecha relación con los bosques implica que cualquier intervención a su zona de permanencia se considera una amenaza a su vida. Es por ello que para proteger sus condiciones de existencia y la de sus bosques, el Estado peruano realiza acciones para asegurar sus derechos de vida, territorio y cultura, así como de las comunidades y poblados cercanos. Para custodiarlas, se cuenta con puestos de control y vigilancia, donde los agentes de protección evitan el ingreso de extraños a estas áreas, realizando patrullajes, así como acciones de protección con las comunidades vecinas. Debido a la cercanía a sus zonas de tránsito, ten en cuenta que todas las acciones de cooperación para la protección de esta población son importantes. Así que, si encuentras rastros o huellas de los Piasi, si los escuchas, si llegas a verlos o te encuentras con ellos, aléjate inmediatamente y avisa a tu autoridad más cercana y al puesto de control y vigilancia.
llamando al Ministerio de Cultura al teléfono 01-618-9393, anexo 2724. Para mayor información, visita nuestra página web. Bicentenario del Perú 2024. Una de las festividades más importantes en el Cusco es el de la Mamacha Belén, que se celebra en su templo en el distrito de Santiago y que congrega a muchos feligreses de todas partes de la región. La Subdirección de Industrias Culturales y Artes realizó diferentes actividades en fomento de las artes precisamente durante el año 2022. Los coordinadores nos van a contar más al respecto en el siguiente informe. La Subdirección de Industrias Culturales y Artes realiza y coordina diversas acciones y estrategias orientadas a estimular y fomentar la actividad artística en los más diversos campos. Nosotros sí, definitivamente hemos aprendido y hemos desaprendido, ¿no? Porque hemos pasado un momento muy difícil con el tema de la pandemia, porque inicialmente nuestras actividades eran pues ahí presenciales y nos hemos visto entrar pues en la virtualidad. Yo resalto el ímpetu, el expertise del equipo de especialistas de la Subdirección de Industrias Culturales que han sido parte de este proceso de cambio. La Subdirección de Industrias Culturales y Artes cuenta con 3 coordinaciones: Coordinación de Industrias Culturales y Nuevos Medios, Coordinación de Artes y Acceso a la Cultura y la Coordinación de Elencos Artísticos. La Orquesta Sinfónica del Cusco es un elenco artístico que pertenece a la Subdirección de Industrias Culturales y Artes de la Dirección de Cultura del Cusco. El año 2022 hay 2 hechos importantes que rescatar. Uno que es el año del retorno a la presencialidad, luego de haber tenido el año 2020 y 2021, parte del 2021 también, con conciertos y actividades de manera virtual. Grabábamos los conciertos y lo difundíamos por videos, pero este año 2022 ha sido muy significativo en ese sentido de poder tener el contacto nuevamente con el público, porque creemos que el impacto que tiene una actividad cultural presencial es mucho más profundo, más significativo, más trascendental para el público. En ese sentido creo que esto ha sido de gran beneficio para la orquesta y para las personas que acuden a nuestros conciertos. Resaltar que las actividades de la Orquesta Sinfónica son permanentes durante todo el año, de febrero a diciembre, y todas las semanas se realizan conciertos. Cada semana en algún punto de la ciudad, de la región, hay una presentación, ya sea en conciertos didácticos en colegios, conciertos de proyección social, distritos, en provincias, o conciertos para público joven, como hemos tenido conciertos de rock, de música de anime, o los conciertos de gala, que se realizan en las iglesias, en la Catedral del Cusco y sobre todo en el Teatro Municipal del Cusco. Entonces, esta permanencia de conciertos todas las semanas creo que es algo muy importante de resaltar y que esperamos continuar también en el próximo año. El año 2023 lo que queremos por un lado es continuar con la permanencia de actividades, de tener los conciertos semanales, poder llegar a más público diferente siempre, también con programas novedosos, repertorio nuevo. Siempre este tiene que ser algo continuo para una sinfónica, pero por otro lado también buscar siempre la excelencia artística. Esto es importante para una orquesta. Sabemos que la perfección en el arte es algo casi inalcanzable, pero siempre se debe de buscar como una meta. Buscar para ello repertorios más complejos. El año pasado, por ejemplo, el 2022, estrenamos en Cusco la Sinfonía 40, Sinfonía de 40 de Mozart, Sinfonía de Júpiter. Estrenamos también una versión para orquesta muy grande
de Machu Picchu, una obra de Francisco González Gamarra. Y igualmente para el año 2023 queremos abordar estas obras complejas, obras grandes, que significa demanda mucho trabajo también para la orquesta, pero ese es el ideal que se debe tener en un elenco, de buscar siempre mejores resultados artísticos. Bueno, 2022 para el área de industrias culturales y nuevos medios ha sido pues nuevamente un reto, ¿no? Poder sacar adelante en esta coyuntura que vivimos después de la pandemia y los perjuicios económicos que hay hacia el país y a la institución también. Así es que hemos trabajado con presupuestos reducidos, pero sobre todo a través de un equipo de 8 personas hemos podido sacar adelante alrededor de 10 actividades, ¿no? En ese marco, en lo relacionado a cinematografía, se ha continuado con el Cine Suyo a nivel de una muestra, ¿no? Con la proyección de películas en torno a la ciudad del Cusco y también en otras provincias de aquí de nuestra región, ¿no? Proyectándose películas que hablan sobre nuestra cultura, sobre nuestras culturas, nuestros idiomas, películas que permiten reflexionar sobre nuestra realidad, sobre nuestra historia. Dentro de este componente de cinematografía también tenemos Kawari, que es una muestra de películas en lenguas originarias. Igual que en Cine Suyo hemos tenido las alianzas con otras instituciones y se ha podido pues hacer la proyección a nivel virtual y también presencial de películas dobladas a lenguas originarias, ¿no? Tenemos otro componente que consideramos de importancia también, que son los programas de capacitación, ¿no? Programas de capacitación dirigidos a los sectores, en este caso de fotografía, composición musical, emprendimientos culturales, también cinematografía, a agentes que tienen que ver con la organización y gestión de archivos audiovisuales, ¿no? Se han tenido eventos dirigidos en composición musical específicamente a personas relacionadas con la música y la composición, ¿no? Y tenemos otro componente que está dentro de lo que es el ecosistema del libro y la lectura. Dentro de ello tenemos 2 actividades importantes que hemos realizado. Una es la Feria Internacional del Libro de Cusco en su 9ª edición y otra es la implementación de espacios de lecturas de bibliotecas a nivel regional, de colegios públicos, de comunidades, de gobiernos locales, las implementaciones, ¿no? El año 2022 para el área funcional de artes y acceso a la cultura fue difícil. De hecho, salíamos de la pandemia y nosotros trabajamos con el sector de las artes y había, como los años anteriores de la pandemia, muchísima demanda. En ese sentido, el 2022 hemos realizado programas de formación de públicos dirigido a niños, a jóvenes, hemos hecho 12 presentaciones en igual número de instituciones educativas de la provincia de Cusco y una institución educativa en la provincia de Calca. De hecho, las expectativas del equipo fue más o menos llegar a unos 2.000 beneficiarios y bueno, en una situación en que todo se venía reactivando, hemos sobrepasado los 4.000 beneficiarios. De hecho, hay demanda para el año que empezamos. Por otro lado, hemos tenido una actividad también que lo hemos denominado promoción de las artes escénicas. Dentro de esta actividad lo hemos desarrollado una residencia que lo hemos denominado Residencia Artística Hailey. Ha consistido en más de 50 sesiones de capacitación a jóvenes que empiezan en las artes escénicas, jóvenes que egresaron recientemente de las universidades e institutos de formación en artes escénicas y algunos jóvenes también autodidactas que sí tienen esa voluntad y esas ganas de estar en esta labor de las artes. Los retos para el 2023 de la Subdirección de Industrias Culturales y Artes de la Dirección de Cultura de Cusco son grandes. Sin embargo, podemos decir que el camino y los lineamientos ya están trazados para lograr el desarrollo de las artes y las industrias culturales en nuestra región.
patrimonio cultural es la herencia de bienes materiales e inmateriales que hemos recibido de nuestros antepasados, los conocimientos de estos acumulados a lo largo de toda su historia. Es el testimonio de sus vidas, su forma de entender el mundo, sus creencias, la manera en la que se relacionaron con el ambiente y el contexto en el que vivieron. Nuestro patrimonio cultural es una poderosa razón para comprender y sentirnos orgullosos acerca de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos como sociedad. Nos ayuda a fortalecer nuestra identidad y reconocer la diversidad de nuestras culturas. Entonces, ¿existe una diferencia entre patrimonio cultural y natural? La principal diferencia es que el patrimonio cultural es producto y creación del ser humano, mientras que el patrimonio natural son todos los elementos y recursos que nos ha dado la naturaleza. ¿Cómo se divide el patrimonio cultural? Se divide en patrimonio cultural inmaterial, que está formado por las lenguas y tradiciones orales, las fiestas y celebraciones rituales, la música y danza, los conocimientos, saberes y prácticas como la medicina tradicional y la gastronomía, entre otros que aún siguen vigentes y son significativos para las comunidades que las practican. Y el patrimonio cultural material está conformado por todos los bienes que podemos sentir por el tacto, como las iglesias, las pinturas, las edificaciones coloniales, huacas, esculturas y mucho más. A su vez, el patrimonio cultural material se divide en patrimonio cultural mueble, que son todos los bienes culturales que pueden trasladarse o moverse de un lugar a otro, como por ejemplo, las pinturas, cerámica, textiles, monedas, libros y mobiliario. El patrimonio cultural inmueble, que vienen a ser los bienes que no pueden ser transportados o movilizados, como las casonas, las plazas, cementerios, los caminos, muros, cuevas, entre otros. Según el periodo en el que fue creado este patrimonio, se puede clasificar en patrimonio prehispánico o arqueológico, donde se encuentran los bienes, muebles e inmuebles que fueron elaborados antes de la llegada de los españoles, y patrimonio histórico, donde se encuentran los bienes que se crearon tras la llegada de los españoles, ya sea en la época colonial o republicana. El patrimonio cultural de la nación es el patrimonio de todos los peruanos, de los peruanos de hoy y del futuro. Ayúdanos a defenderlo. Yo defiendo mi patrimonio cultural. Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. No hay desarrollo sin identidad. Durante la festividad, diferentes danzas, comparsas se reúnen para rendir tributo a la Mamacha Belén, patrona jurada del Cusco. En el siguiente informe vamos a ver todo lo relacionado a las 34 obras, proyectos de inversión que ejecutó la Dirección de Cultura de Cusco durante el año 2022.
El año 2022, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, a través del Área Funcional de Obras y Puesta en Valor de Bienes Muebles e Inmuebles, en su compromiso de conservar, proteger y preservar nuestro patrimonio cultural, ejecutó 34 proyectos de inversión en la restauración y puesta en valor de monumentos prehispánicos e histórico-artísticos ubicados en el ámbito de la región Cusco, con una inversión de más de 50 millones de soles. El jefe del Área Funcional de Obras y Puesta en Valor de Bienes Muebles e Inmuebles de la Dirección de Cultura nos detalla el balance de la ejecución de estos importantes proyectos que benefician a la región del Cusco. Con mucho gusto para poder dar la información del balance del proceso de ejecución y los presupuestos que se han asignado al área funcional de obras, que es la que ejecuta todos los proyectos de inversión de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco. En efecto, hemos tenido una ejecución de 34 obras, tanto histórico-artísticos como también sitios arqueológicos prehispánicas, que ha generado una ejecución financiera de más de 50 millones de soles que se nos ha asignado el año anterior, que en porcentaje significa un 95.5% de efectividad de gasto. Pese a las características y a las dificultades muy singulares que ha tenido el año 2022, como es el arrastre de la pandemia y parte de la convulsión social que se ha dado. Un poco para detallar, por ejemplo, respecto a la intervención de monumentos histórico-artísticos, hemos tenido la ejecución de 11 templos, hemos tenido 3 casas culturales y un museo, que hacen un total de 15 intervenciones a nivel de monumentos histórico-artísticos. En la parte de intervenciones de orden prehispánico, hemos tenido la oportunidad de intervenir un promedio de 19 monumentos prehispánicos. Entre ellos hemos tenido 11 sitios y zonas arqueológicas. Hemos tenido también la intervención de 3 proyectos de inversión pública en el ámbito del Parque de Machu Picchu y también hemos tenido 4 proyectos de intervención de caminos del proyecto especial de Capajñán, que hacen un total de esta parte de monumentos prehispánicos 19. Cabe resaltar que también hemos tenido la oportunidad de la entrega de obras el 2022. Una de ellas ha sido la obra de Erachtzi, las Colcas de Erachtzi, un monumento prehispánico muy importante que se ha entregado. Hemos tenido la oportunidad de entregar un monumento muy importante que queda acá en las inmediaciones de San Sebastián por el sector de Ababuena, que es el conjunto arqueológico de Huayna Taucaray. Y está quedando pendiente para la entrega en el transcurso de la siguiente semana la obra importante de Queshuachaca. Esta obra está totalmente concluida, sino que estos problemas de orden social están generando que tengamos que posponer un poco por la fecha, por la transitabilidad y las dificultades que se tienen en el presente. Entonces estas obras han sido importantes. Y respecto, por ejemplo, a la entrega de obras histórico-artísticas, hemos tenido la entrega de la obra de Belén, el Templo de Belén, el Templo de Santiago, que se han dado antes del mes de diciembre y a mediados del mes de diciembre, lo cual ha generado pues, que estas obras tengamos la oportunidad de entregar al pueblo y también ver el aspecto de la fe y la concurrencia católica acá en la ciudad del Cusco.
Quería aclarar un aspecto que estaba dejando en el tintero. Se ha entregado pues una importante obra en el 2022 dentro del calendario de la obra de Tupac Amaru, la casa también, el museo de la casa de Tupac Amaru en Tungazuca. Entonces también es una obra que se ha entregado el año 2022 dentro del plan a nivel nacional del Bicentenario. Entonces es importante también resaltar esta obra. Eso es lo que podría informar respecto a la valoración del balance del año 2022. Entonces, en el balance sí ha sido fructífero el trabajo desempeñado por los profesionales, tanto residentes, supervisores, personal técnico de las diferentes especialidades, así también como la intervención de restauradores, asistentes administrativos y sobre todo del personal obrero en las diferentes categorías. Hay que resaltar y felicitar la labor que han desempeñado y que desde hace tiempo la especialidad se va sumando cada vez más en experiencia de los trabajos que desarrollan en todo este equipo de profesionales, definitivamente monitoreados por el área de obras, el área de supervisión y también el apoyo de la parte logística de la institución. Hablamos de administración y abastecimientos de la institución, que gracias a ello se ha podido desarrollar y completar este porcentaje del 95.5% de los 50 millones aproximadamente que hemos ejecutado el año 2022. Toda esta inversión que genera a partir de ese año con recursos directamente recaudados, como verán, es un cambio en cuanto a la cartera de inversión del Ministerio de Cultura a partir del año 2023. Estos fondos pues van directamente en beneficio de profesionales, de técnicos y personal obrero. Y se hace un hincapié fundamental que en los sectores donde se invierten se convoca a un personal de un 30% del personal de la zona, con la finalidad de generar un círculo económico, también generar mano especializada que nos permita dejar en cada zona y en cada sector ya obreros calificados que generen en lo posterior, que se hagan cargo del mantenimiento a través de los trabajos encargados tanto a las parroquias como a las municipalidades de cada uno de los sectores que intervenimos o los sectores de orden prehispánico donde puedan estar incorporadas estos proyectos de inversión. Entonces sí hay un incentivo de apoyo a la economía social del sector donde intervenimos con cada uno de los proyectos de inversión. En lo que corresponde a la programación del año 2023, tenemos una asignación para el área de obras, un monto aproximadamente de 34 millones de inicio, que nos van a permitir cubrir el inicio de obras que vamos a lanzar a partir del 1 de febrero, en las mejores condiciones, de 21 obras que vamos a ejecutar de inicio en la primera etapa, y estos 34 millones cubrirán todas estas cantidades de obra, como son 8 monumentos históricos, entre ellos 6 templos, 2 casas culturales, y en lo que respecta a monumentos prehispánicos vamos a ejecutar un promedio de 12 obras de proyectos de inversión. En sitios y zonas arqueológicas vamos a intervenir 5, en Machu Picchu, en el ámbito de Machu Picchu vamos a intervenir 4 monumentos prehispánicos, y en lo que respecta al Capajñán vamos a tener la oportunidad de ejecutar 3 caminos que están dentro del ámbito del Capajñán. Todo este
compendio de obras van a sumar los 34 millones en la primera etapa de ejecución. Posteriormente se van a incorporar un mayor número de obras que, con el respaldo de un presupuesto que oportunamente también se ha de gestionar, estaremos incorporando a partir probablemente del segundo trimestre del año 2023, y en el mejor de los casos esto pudiera ser mucho más antes, probablemente en el mes de marzo del 2023. La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, el año 2023, seguirá trabajando con el mismo compromiso y pasión en favor de la protección y conservación de nuestro ingente patrimonio cultural, gracias a los profesionales técnicos y obreros altamente especializados que garantizan la preservación de nuestros monumentos arqueológicos e histórico-artísticos para beneficio de las generaciones actuales y futuras. El Parque Arqueológico Nacional de Sacsayhuamán es uno de los espacios históricos culturales más importantes del Perú y América, declarado Patrimonio Cultural de la Nación el 11 de julio de 1982. Cuenta con una extensión territorial aproximada de 2.997 hectáreas y una importante muestra de evidencia arqueológica asociada a uno de los pocos espacios de belleza paisajística natural próximo a un contexto urbano. Esta impresionante construcción megalítica fue consagrada por el Inca Pachacute como la Casa del Sol. Actualmente representa un entorno paisajístico que alberga diversidad de flora y fauna silvestre, que es un verdadero deleite para sus visitantes. Este magnífico y único escenario natural y cultural tiene microcuencas, cuyas cabeceras dan origen a fuentes de agua, ríos y quebradas, que garantizan la presencia de una diversidad de ecosistemas. El Parque Arqueológico Nacional de Sacsayhuamán tiene diversidad de especies arbustivas y arbóreas, donde destacan el chachacomo, el cedro andino, la queuña y el guaranguay. Otro atractivo es el avistamiento de aves. Es una experiencia única, donde podrás observar su belleza y deleitarte con sus cantos, que además podrás apreciar la salida del sol durante el solsticio de invierno, que ocurre en junio. Sé parte de nuestro patrimonio natural y cultural y celebra junto a nosotros los 40 años de su declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación. Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. No hay desarrollo sin identidad.
violencia, injusticia y desigualdad. Mi nombre es Benuque Banán y soy pintora de las tablas de Sarwa y trabajo para que todos tengamos el derecho a la igualdad de oportunidades. Imagina el futuro si nos unimos. A donde salga el sol, a donde la felicidad de todos sea la recompensa. Somos millones de almas y una bandera, defendiendo el mañana en esta trinchera, orgulloso de lo que construimos. Imagina el futuro si nos unimos. Somos millones de almas y una bandera, defendiendo el mañana en esta trinchera, orgullosos de lo que construimos. Imagina el futuro si nos unimos. Bicentenario del Perú 2024. Varios autores hacen referencia a la Virgen Belén. Una de ellas es Clorinda Mato de Turner, que nos habla acerca de la historia de Selenque con la Mamacha Belén. La Subdirección de Interculturalidad presentó diferentes actividades durante el año 2022. Vamos a conocer más al respecto en el siguiente informe. La Subdirección de Interculturalidad de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco y sus dos coordinaciones, Ciudadanía Intercultural y Derecho de los Pueblos Indígenas, continuaron con el desarrollo de actividades para impulsar y garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas, la promoción de la implementación de la pertinencia cultural en los servicios públicos del Estado y el reconocimiento positivo de la diversidad cultural. Todas estas actividades se realizan con el objetivo de garantizar el sentido de igualdad social y respeto de los derechos de los pueblos originarios de la región del Cusco. Al respecto, los coordinadores Alex Mora y Mariluz Cana nos cuentan acerca de las acciones realizadas durante el año 2022. Bien, nosotros como área funcional de la ciudadanía intercultural estamos encargados de trabajar con las entidades públicas, con los sectores, con los niveles de gobierno, a efectos de poder implementar las recomendaciones de la Política Nacional de Transversalización del Enfoque Intercultural, la Política Nacional de Cultura y el Plan Estratégico Sectorial Multianual. En tal sentido, nosotros tenemos la misión de fortalecer las capacidades de las entidades públicas, principalmente para mejorar la calidad de servicio hacia las poblaciones, principalmente de los pueblos originarios. En tal sentido, tenemos avances en lo que es el trabajo, por ejemplo, con las municipalidades. En el caso de las andinas y amazónicas, acompañamos procesos para elaborar ordenanzas de valoración de la diversidad cultural y eliminación de la discriminación racial. Un aspecto importante que merece resaltar es que estamos trabajando con el Braen y también con el Bajo Urubamba. Es una zona muy alejada de nuestra región, pero que hay una receptividad y predisposición de las municipalidades, principalmente de Quimbiri, de Pichari y de Megantoni. En el caso de Quimbiri y Pichari, que están en el Braen, hemos logrado acompañar para la reactivación de las oficinas municipales de atención a las poblaciones originarias, y en el caso de Megantoni también, donde tenemos población ashaninka y matziguenga, como en el caso también del Braen. Y eso es lo que hacemos con las municipalidades. A nivel de sectores, estamos acompañando al sector salud para mejorar la prestación de los servicios en los establecimientos de primer nivel. Hemos trabajado con la red de salud sur y eso obviamente va a redundar en una prestación con un enfoque intercultural. En lo que es justicia, estamos acompañando a la ODAJUF del Ministerio de Justicia para poder articular el trabajo del pluralismo jurídico con las rondas campesinas. Ellos imparten la justicia especial en sus jurisdicciones y viene también la justicia ordinaria del del Poder Judicial, y hay un encuentro de estos dos sistemas de justicia, ¿no? Ese es el pluralismo jurídico.
climático. En lo que es el Consejo Regional de Cambio Climático estamos acompañando en la actualización de la estrategia regional frente al cambio climático, en el cual está claramente definido la importancia de trabajar la recuperación y la revaloración de los conocimientos y saberes ancestrales como estrategia de adaptación de las comunidades a los efectos de los impactos del cambio climático. También debemos mencionar que hemos acompañado al gobierno regional para la promulgación de una importante norma que el año pasado se ha publicado. Es la creación del Consejo Regional de Pueblos Originarios, Comunidades Campesinas, Comunidades Nativas y Rondas Campesinas de la región Cusco. Este va a ser una plataforma muy activa, muy articuladora, que va a permitir que las poblaciones puedan expresar sus puntos de vista, puedan hacer valer sus derechos. Y también estamos participando en la actualización de la estrategia del Plan de Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2030, donde está claramente definido la interculturalidad como un enfoque de desarrollo. También queremos mencionar que estamos trabajando en lo que es la elaboración de protocolos de atención con las instituciones públicas. Hemos trabajado el año 2022 con el programa País, hemos trabajado con el Programa Nacional de Alimentación Escolar Caliwarma, así como también hemos trabajado con el Colegio de Periodistas del Perú, Consejo Regional Cusco, y la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, la Red CID, en lo que se refiere al programa de formación virtual Periodismo Libre de Discriminación, a efectos de que el periodismo también contribuya a formar capacidades, a educar a la población para que podamos reducir estos casos de racismo y discriminación. También queremos informar que estamos promoviendo lo que es la diversidad cultural a través de acciones de difusión. En este caso estamos con medios alternos, dado que no tenemos mucho acceso a los medios masivos, y estamos en atención al calendario intercultural. También otro hecho que vale la pena mencionar es que hemos trabajado con los parques arqueológicos de Chinchero, de Ollantaytambo, de Pisaj y de Raxchi. ¿Para qué? Para hacer un piloto de un protocolo de atención y de prevención de racismo en los parques arqueológicos. Ya hemos elaborado este protocolo que está en la etapa final de revisión, y eso va a llegar a los niveles siguientes para que pueda haber una revisión y una aprobación, y así evitar también que nosotros como cultura podamos atender de una buena forma a nuestras poblaciones originarias y no se registren estos casos de racismo y discriminación. El área funcional de derechos de pueblos indígenas es una área de la subdirección de interculturalidad y trabaja más básicamente con lo que es la institucionalización y el respeto del ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas. Dentro de ello nosotros trabajamos siempre 3 ejes, en lo que es el eje de consulta previa, el eje de derechos lingüísticos y el eje de el apoyo a poblaciones PIASI y PISI, que son poblaciones vulnerables. Dentro de este marco, dentro de lo que es procesos de consulta previa, el año 2022 se ha trabajado en coordinación con las dependencias del Viceministerio de Interculturalidad, como es la Dirección de Consulta Previa, la Dirección General de Patrimonio Histórico y de la DDC, con la coordinación de catastro y saneamiento físico-legal, para la implementación de procesos de consulta que tienen que ver con delimitación y declaración como monumentos, delimitación de monumentos arqueológicos prehispánicos, monumentos históricos, para su declaratoria como parte integrante del patrimonio histórico de la nación, patrimonio cultural de la nación. Dentro de ese marco se ha trabajado un proceso de consulta previa de lo que es de la declaratoria como patrimonio integrante del cultural de la nación, del templo de Nuestra Señora del Virgen de las Mercedes, de la capilla de Huatocto, que queda en la provincia de Paucartambo. Esto dentro de los procesos de consulta previa, como les dije, que se viene coordinando conjuntamente con la dependencia central, ¿no? Como es Lima. Dentro de lo que es derechos lingüísticos, lo que buscan nosotros es la revitalización y revalorización de nuestra lengua, que en algunos casos se viene perdiendo, ¿no? Tal es el caso que en la cultura huachiperi el número de hablantes ya es mínimo, porque se van perdiendo esos sabios, ¿no? Con la muerte por COVID de estos. Entonces lo que buscamos es revitalizar estas lenguas para que no se pierdan. Se ha venido trabajando con asistencia técnica
en el gobierno regional. Se ha trabajado con la OEFA, con municipios que son nuestros aliados estratégicos, como son de Quello 1, Paucartambo, la formación de líderes indígenas, con temas de lo que son consulta previa, derechos lingüísticos, diversidad cultural, que es población Piasi, Pisi, la normativa que protegen a estos pueblos vulnerables. Bueno, gobierno regional se ha participado en diferentes mesas de concertación, como es la Mesa de Justicia Intercultural, la Mesa de la Lucha contra la Pobreza y otras mesas, ¿no?, las cuales requieren nuestra participación y asistencia técnica para dar a conocer sobre derechos colectivos de los pueblos indígenas, ¿no? Es importante resaltar la labor que se viene realizando desde la Subdirección de Interculturalidad, ya que principalmente nos permite valorar nuestra diversidad cultural, donde prime el respeto a los pueblos originarios y así poder construir y desarrollar nuestra región y por ende nuestra sociedad. Cusco es un lugar diverso. Aquí convergen diferentes culturas. Las lenguas milenarias nos cuentan sus secretos. Cusco es multicultural. Un lugar donde la diversidad nos enriquece. 8 pueblos originarios viven en su territorio, 7 amazónicos y 1 andino, todos con sus propias costumbres, tradiciones y lenguas. Conoce nuestra diversidad, valora tu identidad. Igualdad para vivir, diversidad para convivir. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en una siguiente ocasión con más información en Patrimonio. No se olviden cuidar y defender nuestro patrimonio cultural. Nos vemos.